Banco Central de la República Dominicana anunció esta semana que inyectará hasta 275 millones de dólares en el mercado de divisas. De esos 275 podemos sacar 200 millones de dólares que se van a utilizar para satisfacer la demanda corriente, la demanda actual de los agentes económicos. Así, 75 quedarían para operaciones en el mercado a futuro, es decir, operaciones que se realizan a lo largo de los próximos meses en función de operaciones que se transan hoy, pero que al final es que se entrega dentro de 2 o 3 meses. Se va a llevar a cabo entonces hasta 75 millones de dólares para satisfacer ese tipo de operaciones. 275 millones de dólares por el hecho de que, sin lugar a dudas, lo que estamos viendo es la típica política del Banco Central de intervenir en el mercado en los momentos en que hay una presión estacional sobre la cotización del dólar con relación al peso, o la cotización del peso con relación al dólar. Depende cómo usted vea el concepto de tipo de cambio. En este caso, lo que estamos viendo es cuántos pesos se entregan por un dólar. Si sube la cantidad de pesos que se entrega por un dólar, lo que se dice es que hay una depreciación de la moneda nacional. ¿Y qué se puede decir? Que cuando usted toma los 12 meses de un año, se va a dar cuenta de que hay variaciones a lo largo de esos 12 meses y esa variación no es constante. Hay meses en que la variación es más acentuada, es decir, que hay meses en que la depreciación es más acelerada que el resto del año. ¿Y cuáles son esos meses? Los primeros 3 meses del año. Los primeros 3 meses del año hay una depreciación más acelerada de lo normal. ¿Por qué? Porque hay un componente estacional. Por ejemplo, en diciembre, ¿qué sucede? Noviembre, diciembre, hay un aumento de la demanda de pesos. Hay un aumento de la demanda de pesos para llevar a cabo el mayor volumen de transacciones que se realizan en esos 2 últimos meses del año. Esos 2 últimos meses del año, como hay más volumen de transacción, se requiere una mayor cantidad de pesos. Eso hace que aumente la demanda de pesos y para satisfacer esa demanda de pesos, pues entonces el Banco Central inyecta pesos a la economía. Aumenta la oferta, aumenta la demanda y eso permite llevar a cabo las transacciones. Pero pasa diciembre y llega enero. ¿Qué sucede en enero? En enero baja la actividad económica, es lo que la gente dice, la cuesta de enero es una situación donde comenzamos a pagar deuda que teníamos y que se generó durante el periodo de noviembre, diciembre, porque hay que incluir noviembre por el hecho de que ya comienzan a hacerse operaciones desde Black Friday hasta las de Navidad, que obviamente generan ese mayor volumen que luego de recursos que luego hay que pagar en enero. Y entonces ahí en enero cae la actividad económica. Enero, febrero generalmente disminuye la actividad económica y al disminuir la actividad económica disminuye la demanda de pesos también. Y al disminuir la demanda de pesos, ¿qué sucede? Si a eso usted le agrega que los agentes económicos tienen que utilizar también lo que son los pesos para convertirlos en dólares para pagar entonces al extranjero, por ejemplo, algunas de esas compras que se realizaron, entonces esto combinado con la reducción de la demanda de pesos tiende a depreciar más aceleradamente el peso dominicano con relación al dólar en enero, febrero y marzo. Eso es algo estacional, eso es algo que ya se ha demostrado. Y Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, que es un gran conocedor del mercado cambiario, lo sabe. Sabe que existe un comportamiento estacional de la demanda y la oferta de divisas en el primer trimestre del año. Y por eso, por años, siempre se ha intervenido en el mercado de diferentes formas. No solamente vendiendo divisas, se ha intervenido de diferentes formas. Y le voy a ir comentando algunas de esas formas. Por ejemplo, recuerdo en inicio de los 90 que se congelaba muchas veces la cartera de crédito del sector privado. Lo recuerdo. Recuerdo que incluso se hacía retroactivo. Por ejemplo, ustedes saben que sube los financiamientos a final de año para poder satisfacer la demanda de pesos. Y ya en enero, cuando hay una caída de la demanda, lo que hacía el Banco Central era reducir la cantidad de pesos. ¿Y cómo hacía esa reducción? ¿Cómo lo lograba? Disminuyendo la parte privada del proceso de creación de pesos. La parte privada se disminuye si uno reduce lo que es la cartera de crédito. Entonces lo que se dice, bueno, tú me vas a congelar la cartera de crédito, pero no al nivel
de diciembre, que es una cartera alta. No, tú me lo vas a congelar a noviembre o a octubre, que es una cartera mucho más baja. ¿Y eso qué significa? Que tenías que apretar los controles monetarios, la banca tenía que recoger financiamiento que había otorgado y con esto, al sacar peso de circulación, dada esa reducción de la demanda, pues comenzaba al mismo tiempo el que está reduciendo la demanda al disminuir el exceso de oferta de pesos y al disminuir la oferta de pesos no hay recursos para buscar dólares y eso reducía la presión que estacionalmente se ejercía sobre la moneda nacional y a favor del dólar. De manera tal que con esa reducción de la cantidad de crédito al sector privado, pues disminuía la presión sobre el tipo de cambio. Esa era una medida. Otra medida, también vinculada con la cartera de crédito, es el encaje legal. Subía el encaje legal. Le decían, ok, tú lo que vas a hacer es que ahora de cada 100 pesos que tú tengas de depósito, en vez de tú tener 15 guardados acá en el Banco Central, tú vas a tener 20 guardados. Entonces, tú vas a tener esos 20 guardados en el Banco Central. Eso implica que hay menos capacidad del sector privado de crear pesos, porque el sector privado crea pesos a través de su capacidad de expansión en lo que es la base monetaria. La base monetaria es el dinero fundamental creado por el Banco Central. El dinero fundamental que crea el Banco Central está vinculado con su capacidad de generar las reservas internacionales más un crédito doméstico. Estos dos elementos que se traducen en lo que se conoce como emisión monetaria, lo toma el sector privado y expande la oferta de dinero a diferentes niveles. Hay niveles que es el efectivo más los depósitos a la vista, lo que se conoce como oferta monetaria en sentido más estricto, que es M1 se llama. Luego está el M2, que es un poquito más amplio, que es incluyendo, además del efectivo, más de depósitos que son menos líquidos y se incluye entonces menos 3 y así M3 y así sucesivamente. De manera tal que hay diferentes definiciones de oferta de dinero que parten de la base monetaria. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Pues aumenta el encaje legal y al aumentar el encaje legal disminuye la capacidad de expansión de esa base monetaria, que es la que realiza el sistema que crea dinero, que son los bancos múltiples. Y esto pues disminuye la capacidad del sector privado de poder estar buscando pesos, buscando dólares. Esa sería otra de los instrumentos que se utilizaba en el pasado. El aumento del encaje legal siempre entre enero y febrero se llevaba a cabo. El otro era un incremento de las tasas de interés. Se subía la tasa de interés y con eso también pues, se presionaba hacia la baja a lo que es la presión sobre los dólares. También se reducía el crédito doméstico neto del Banco Central, no del sector privado, sino del Banco Central directamente. Y con eso lo que estaba haciendo el banco era reducir directamente el dinero de alto poder o masa monetaria básica, fundamental, que es la que se conoce como la base monetaria o la emisión monetaria. Disminuir el dinero de alto poder a través de una reducción del crédito doméstico neto del Banco Central era otro instrumento. O, en este caso, vender divisas. ¿Qué decidió el Banco Central en esta oportunidad? Porque si usted se va desde el 90 y lo mira todos los años, se va a dar cuenta de que siempre a principio de año intervenía de alguna forma. De alguna forma intervenía. Yo lo recuerdo mucho en los 90, cuando yo terminé mi tesis doctoral en 1989 y fue sobre las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y recuerdo perfectamente cuando regresé al país, ya 90, 91, todos los ajustes que se realizaban pues eran vinculados con ajustes vía cantidad. Vía cantidad significa pues apretar los controles monetarios, aumentando el encaje legal, reduciendo y congelando la cartera de crédito, disminuyendo el crédito doméstico neto del Banco Central, todos esos elementos. En esta ocasión, el Banco Central decide vender divisas, vender 275 hasta 275 millones de dólares, porque el Banco Central tiene 6.200 millones de dólares. 6.200 millones de dólares de qué? De reservas internacionales. 6.200 millones de dólares de reservas internacionales. Esa disponibilidad de moneda extranjera, que es uno de los niveles más altos de toda la historia, o sea, si uno lo compara con hace unos días, posiblemente era 6.250, cosas así. Pero si toma lo que ha sido el último mes y lo compara
con la historia del Banco Central. Nunca antes el Banco Central había tenido tantos dólares como tiene hoy día. Y por eso entonces dice, mira, ¿para qué yo voy a elevar el encaje legal? ¿Para qué yo voy a presionar sobre el crédito doméstico neto? Muchos de esos instrumentos incluso ya ni se recomiendan utilizar, aun cuando están en el arsenal del Banco Central. El Banco Central utiliza más ya la tasa de interés, que es el instrumento idóneo dentro del concepto que se conoce como política monetaria de metas de inflación. Utilizar la tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés que el Banco Central usa, recuerden que es la tasa de interés de referencia y el Banco Central la elevó a final del año pasado. Ya en octubre, el Banco Central sube en medio punto porcentual la tasa de interés, adelantándose a lo que pudiera suceder. Recuerden que en diciembre subió la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos en un cuarto de punto porcentual y eso lo voy a comentar dentro de un momento. En esta semana también el Banco Central de los Estados Unidos tomó una decisión de incrementar en un cuarto de punto porcentual. De tal manera que el Banco Central tiene 6.200 millones de dólares de reservas internacionales, puede perfectamente intervenir con ese dinero. Yo le aseguro a usted que antes de que el Banco Central venda esos 275 millones de dólares, se habría satisfecho ya la demanda estacional que existe en este periodo. Se habría satisfecho y la tasa de cambio, el tipo de cambio, el proceso de apreciación del peso que se mide con las variaciones del tipo de cambio, ese proceso de apreciación del peso, yo le aseguro a usted que se va a desacelerar y que va a terminar este año, óigame bien, con un proceso de depreciación de alrededor de 4%. 4% sería la depreciación del peso dominicano este año. Hay que recordar, y esto yo creo que es bueno destacarlo, esta decisión la toma el mismo día en que Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, anuncia que se va a incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de los Estados Unidos. 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos se anunció este miércoles y ahí mismo el gobernador del Banco Central decide anunciar la inyección de 275 millones de dólares. Hay que recordar que, y yo creo que no cabe duda de eso, que Héctor Valdés es un gran conocedor del mercado cambiario y sobre todo, tiene un excelente dominio de las expectativas. Tiene un excelente dominio de las expectativas, sabe en qué momento entrar al mercado, sabe en qué momento salir del mercado y en consecuencia es el gran maestro de la estabilidad. Yo he realizado modelos econométricos para evaluar la volatilidad del tipo de cambio y la volatilidad de la tasa de inflación, que es medida a través de la incertidumbre o la desviación estándar, si quiere un concepto estadístico, de esas variables. Y le puedo asegurar que cada vez que está manejando la política monetaria Héctor Valdés, se reduce significativamente. Para que tengan una idea, la tasa de inflación promedio de las gobernaciones, en términos anualizados, tasa de inflación promedio de las gobernaciones de Héctor Valdés, la tasa de inflación es alrededor del 5%. La tasa de inflación promedio en las gobernaciones que no son de Héctor Valdés, desde los 80 hasta acá, es de 25%. La tasa de inflación promedio. O sea que fíjense la diferencia, 5% versus 25%. Hay 20 puntos porcentuales de diferencia. 20 puntos porcentuales o, si lo quieren en términos relativos, 5 veces más. 5 veces más es la tasa de inflación promedio que la tasa de inflación promedio en las gobernaciones de Héctor Valdés. Y por eso él ha logrado ganarse la confianza de los agentes económicos que cada vez que él está ahí le dan tremenda credibilidad a lo que es la política monetaria. Yo pienso que esta intervención no es más que una entrada al mercado para satisfacer el incremento que se registra al principio de año de la demanda de dólares por elementos estacionales y que a partir de que ya se satisfaga esa demanda y que comience a estabilizarse el mercado en términos de oferta y demanda, ya tomando en consideración que hay meses donde la oferta va a estar por encima de la demanda y que se genere una presión hacia la baja de la cotización del peso y el dólar,
que veamos cómo la cantidad de pesos que se entrega por un dólar comienza a disminuir, pues entonces en esa situación, pues el gobernador del Banco Central, en vez de vender divisas, lo que va a hacer es lo que ha estado haciendo en los meses anteriores, y es salir a comprar dólares. Comprar dólares y acumular más reservas internacionales que se van a añadir a las 6.200 millones de dólares que a principio de este mes de marzo tenía el Banco Central en sus bóvedas. Vámonos a la pausa.